Vamos a tratar el tema 45, titulado Lírica culta y lírica popular en el siglo XV, los cancioneros, Jorge Manrique, el romancero. Es decir, estamos ante otro de esos temas que incluyen bastante contenido diferenciado, ¿no? Por un lado, hace una definición, una exposición de qué es lírica culta y qué es lírica popular en el siglo XV. Trata por otro lado los cancioneros, que están en relación con esta lírica. Se centra en la figura de Jorge Manrique, porque está en relación con esta lírica, pero lo trata en un apartado aparte, obviamente, y acaba con el romancero. Y o sea que es un tema que es otro de esos temas densos, café para muy cafeteros, como digo. Es un tema que continúa con la lírica del Mester de Clerecía. Bueno, más que continúa, sí, es una continuación en el tiempo, ya que en el siglo XIV se produce ya el declive, la finalización, el cierre de este Mester de Clerecía, y en el siglo XV empieza otro tipo de lírica que ya tendrá influjo cortesano, provenzal, así que nada, vamos a hablar un poco de la introducción, aunque la introducción ya la estoy haciendo sin querer, ¿no? Eso que situamos el siglo XV, lo que he dicho, en el siglo XIV se cierra este máster de clerecía y estamos ante una etapa en la que ya viene la burguesía, que es una nueva clase social, eso implica otro tipo de gusto literario, otro tipo de literatura, aparecen muchos poetas con influjo humanístico, presagia el Renacimiento, en cierto modo, ya tenemos influencia de Dante y Petrarca, y este tema incluye una figura de las más conocidas de nuestra literatura como es Jorge Manrique, que será tratado. Podemos mencionar alguna referencia como poesía crítica y satírica del siglo XV, algún manual de literatura y poco más. Abrimos el apartado uno titulado Contexto histórico-cultural. Es un tema de esos temas que tiene contexto histórico, cultural. Aquí podemos decir que esta literatura se gesta en el último tercio del XIV y se proyecta hasta los primeros años del XVI, que en estos años, como he dicho en la introducción, se produce un advenimiento de una nueva clase social, que es la burguesía. Existen tensiones internas y externas provocadas por un feudalismo que ya está en descomposición y por esa influencia del prehumanismo incipiente. En lo literario, esto contribuirá a la aparición de gran cantidad de poetas, algunos con reflejos humanísticos, que presagian en el futuro renacimiento del XVI, con sus profundos cambios en ideas, actitudes y formas. Es un siglo que en narrativa tiene la Celestina como guinda final, y aquí tenemos en lírica un siglo fundamental, no solo en las letras, sino en la vida de la península, en general, la península ibérica, de nuestras letras. También acabo de ver aquí una referencia que se puede citar previamente, o aquí, como queráis, que es Poesía cancioneril, de Azazeta, ¿vale? Una obra de 1984, que se puede incluir aquí o en la introducción. Del contexto no hay mucho más que decir. Vamos a abrir ahora, por tanto, el apartado 2, lírica culta y lírica popular en el siglo XV. Aquí podemos empezar diciendo, bueno, podemos mencionar una referencia, aquí tenemos al mítico Rafael Lapesa, con poesía de cancionero y poesía italianizante, en una obra más grande, ¿no? Este estudio está situado en una obra que se llama De la Edad Media a nuestros días, de la editorial Gredos. Y como digo, como iba diciendo, podemos empezar diciendo que al llegar el siglo XV se produce entre la nobleza un refinamiento aristocrático que se manifiesta en el gusto por las fiestas palaciegas y el cultivo del arte y la literatura. Así pues, tanto los reyes como los grandes señores componían versos líricos, ya que consideraban la actividad poética como una diversión. Este gusto por las artes, y especialmente por la poesía, origina una proliferación de poetas que demuestran en la corte su habilidad y destreza técnicas. De ahí el nombre de poesía culta o cortesana, obviamente. Estos poetas cortesanos reciben la influencia italiana en su doble vertiente, alegórico-dantesca y petrarquista, como ya he mencionado también en esa introducción, ¿no? Ya tenemos esa influencia italianizante, ¿no? Y este gusto por las fiestas,
donde ya los reyes y los grandes señores componían versos líricos, ya aparece la poesía como un gusto, un hobby, una diversión, entretenimiento. No es esa clerecía, ¿no? Que no era esa obligación de los hombres, de los escritores, por cultivar la lírica. Y aquí ha cambiado el signo, ¿no? Menéndez Pidal, en Flor Nueva de Romances Viejos, una obra bastante conocida de Espasa Calpe, consideraba que la hasta entonces llamada poesía popular había que discernir dos grados, porque el término popular puede resultar equívoco con respecto al otro término que él propone, que es la tradicional. Entonces divide, nos distingue entre dos tipos de poesías dentro de la tradicional. Había un grado, un primer grado, que era la poesía popularizada, que es la poesía de un autor acogida por el pueblo durante un tiempo y que se olvida después porque se pasa de moda. Y luego tenemos la poesía tradicional, que es la poesía que es acogida por el pueblo durante mucho tiempo y asimilada como cosa propia, como una herencia antigua. Aquí siempre me acuerdo de la música, ¿no? Hay canciones, hits, ¿no? Auténticas bombas, ¿no? Que surgen un año, se escuchan mucho y luego la gente se olvida. Sin embargo, tenemos clásicos, temazos, que se han quedado con nosotros, que esa sería la tradicional, la que ya se ha quedado como una herencia de nuestra música. La popularizada es la que se populariza durante un tiempo y se olvida. Pues eso pasaba, era prácticamente como nuestra música hoy en día, pues era la poesía en aquella época. Había poesías que se quedaban un tiempo y se iban y otras que se quedaban prácticamente para siempre, eternamente. De hecho, tenemos todavía esa tradición hoy en día, siglos después. Entre los temas variadísimos de esta lírica tradicional encontramos canciones de vela o de siega, canciones de boda, villancicos navideños, fíjate, o ingenuas canciones amorosas. En su forma exterior imitan muchas veces las composiciones arábico-andaluzas, la estructura cegelesca, ¿no? Del cegel principalmente, o las composiciones galaico-portuguesas. Pero su contenido está lleno e impregnado de lo popular, principalmente. De ahí su nombre, ¿no? Esto sería una explicación de un apartado 2 que he dicho que es lírica culta y lírica popular en el siglo XV. No tendría mucho más, simplemente dejar claro esa conversión en entretenimiento, esa nueva concepción. En cuanto a la tradicional, dividir los dos grados, decir los temas de esta lírica, que es lo que he dicho al final. Y dicho esto, podemos pasar al apartado 3, que se podría titular Los cancioneros. Empezamos con un 3.1, concepto y clasificación. Y empezamos diciendo que los poetas del siglo XV nos son accesibles principalmente gracias a un conjunto de antologías, que son los cancioneros. Estos cancioneros son antologías de poemas que responden a una unidad temática, temporal o geográfica. Ahora bien, esto no siempre es cierto, ya que a veces se recogen varias hojas sueltas y cuando hay suficientes para formar un tomo, se llevan al encuadernador y se encuaderna y ya está. O sea, muchas veces pasaba eso. Rodríguez Puertola, creo que lo he mencionado antes, da otra definición basada en cuestiones más sociales que literarias y dice que son colecciones de poesía recopiladas bajo la protección de nobles o incluso reyes y que responden a nuevos gustos y costumbres, indicativos de los inevitables cambios sociales y que por tanto cumplen una función social, la de propagar dentro de ciertos límites la cultura, debido al incipiente humanismo que se detecta en el siglo XV. Los motivos de la inclusión de un poema son varios. Unas veces será la fama de una determinada composición, otras la fama de su autor o su amistad con el antólogo, y el cancionero, por otra parte, pretende a menudo incluir todo el material que tiene a su mano, ¿no? Junta un tomo, como he dicho, se encuaderna y listo. Nos recuerda también a la música, ¿no? A veces una canción está en una antología o en un disco porque es un temazo, se escucha mucho, o otra simplemente porque el autor es muy famoso, aunque luego la canción no sea gran cosa. Sigue pasando actualmente con la música, que es como la poesía en aquella época. 3.2 Origen de las variantes. Son abundantes las veces en que una misma composición cambia palabras, versos, estrofas, incluso, según el cancionero que es donde se encuentre. Esto se puede deber a varias causas. La primera sería los propios autores. ¿No? Frecuentemente los poetas reelaboran sus composiciones, dando distintas versiones en la circulación de estas obras.
¿no? A veces suelen pagar algún escriba para que les copiase las obras y ni siquiera ellos se esforzaban en hacerlo. Otra razón la tenemos en los copistas. Cuando los juglares conocían ya parte de la obra, dejaban algunas estrofas sin copiar, simplemente para ahorrar papel y trabajo. Por eso muchas veces falta alguna estrofa, algún verso. Y otras veces los propios antólogos eran los que incluso modificaban algunas cosas a su antojo. En el 3.3, su apartado 3.3, podemos titularlo Escuelas presentes en los cancioneros, principalmente dos escuelas. La tradicional, de influencia provenzal, y la italianizante, de corte alegórico-dantesca y petrarquista. Esas son las dos escuelas que aparecen aquí. Con respecto a la escuela tradicional, Juan Alfonso de Baena, que es el del cancionero de Baena, da cuenta en el prólogo de su cancionero de cómo deben ser el poeta y su arte. Un paradigma de virtudes resumidas en dos: cortés y enamorado. Este amor cortés, que surge en la Provenza en el siglo XI, es creador de un movimiento literario que se impuso en toda Europa. Se trata de la llamada poesía trovadoresca, que posee una técnica difícil y sujeta a estrechas leyes, en las cuales no se permite la más pequeña incorrección en la rima o en la medida. En este amor cortés, el amante considera a su dama, aun siendo inferior esta dama socialmente, como su señor. No, como su señora, sí. Y la amada se mostrará siempre esquiva y severa. En su presencia, el enamorado se sentirá totalmente turbado, aturdido. En los poemas, el trovador analizará su amor. El poeta pondera sus sufrimientos y subraya los contrastes entre la razón y el deseo, entre la objetividad y la subjetividad de su amor. Este amor cortés influye en los cancioneros castellanos. Bueno, de hecho, este amor cortés tendrá influencia en el Renacimiento, ¿no? Si no, esta poesía, estos sonetos de Garcilaso, Hernando de Acuña, Fernando de Herrera, se basan en este amor cortés. Y es tal cual: aturdimiento, turbación. Pues eso, este amor influye en los cancioneros castellanos. Por un lado, en el cancionero se evita el retrato físico y se concentra en el interior del enamorado. Eso sí, en el siglo XVI más tarde sí que tenemos esta descriptio puellae, ¿no? Esta descripción de la amada. Aquí no. Hay una voluntaria sumisión al destino que lo condujo contra su voluntad al enamoramiento, ¿no? El papel de la fortuna, muy presente en esta época. Y el estilo tiende a enfatizar la contienda, la lucha interior y la obsesión amorosa mediante recursos conceptistas. En cuanto a la forma, principalmente hay dos soluciones características, que serían las canciones, que suelen ser de tema amoroso, aunque no faltan los religiosos y los panegíricos. Cuentan con un número corto de versos, y los decires, cuyos temas son doctrinales, políticos y cortesanos. Son de mayor amplitud que las canciones, eso sí. O sea, que aparte de todo esto, son de mayor amplitud. Las canciones tienen un menor número de versos. Y ambas, eso sí, están compuestas en octosílabos. También se dan otro tipo de composiciones, principalmente son estas dos, pero también tenemos otras dependiendo del tema tratado. Tenemos las serranillas, las preguntas y respuestas, el planto, la poesía moral, la poesía de circunstancias y juegos de ingenio, poesía religiosa y la sátira. En definitiva, a mediados de siglo se produce una evolución en las formas. Y por otra parte, este término decir, los decires, se sustituye por el concepto de copla. En cualquier caso, se logran una perfección formal y un dominio del verso extraordinarios. Esto es con respecto a la poesía tradicional, ¿no? A la escuela tradicional. En cuanto a la nueva poesía italianizante, las diferencias que encontramos principalmente, según tengo entendido, es que el alcance retórico y léxico de la nueva escuela es mucho mayor que el de la antigua. También se resalta el papel importante que tiene la naturaleza en la poesía, y se observa el influjo petrarquista en el uso de imágenes, metáforas y epítetos aplicados a la mujer,
Todo esto procedería del dolce stil nuovo, que lo tenemos también presente en el Renacimiento. O sea, es una antesala del Renacimiento. También tenemos desde el punto de vista técnico una métrica nueva, ¿no? Con endecasílabos y heptasílabos, nuevas estrofas, nuevas formas poéticas, como la canción, que equivaldría a la oda petrarquista y, por supuesto, el soneto. Todo esto y otros cambios que se introdujeron en el siglo posterior configura la revolución poética, como he dicho, que se produjo en el Renacimiento. En general, podemos decir que se sustituyó la poesía tradicional por una poesía de estilo más culto y elaborado. Ahora pasaríamos al 3.4, los cancioneros conservados, ¿no? Vamos a empezar por el de Baena. Recibe el nombre por su recopilador, ¿no? Por el apellido de su recopilador, el judío converso Juan Alfonso de Baena, que lo dedica a Juan II. Al cancionero se han añadido posteriormente los proverbios del Marqués de Santillana y las coplas de Jorge Manrique. En este cancionero aparecen las dos escuelas que hemos comentado anteriormente, la tradicional y la alegórica que fue introducida por Francisco Imperial. Los autores de la primera, de la escuela tradicional, suelen utilizar el gallego en sus composiciones, aunque poco a poco van abandonando esta lengua para escribir únicamente en castellano. El triunfo de la escuela dantesca, de la segunda escuela, la nueva, la alegórica, eso sí, aunque fue lento, fue definitivo. En cuanto al cancionero de Stúñiga, que fue llamado así por uno de los primeros, por el primero de los poetas que aparecen en él, Lope de Stúñiga, que fue posiblemente el jefe de la escuela napolitana, ¿no? Fue llamado así por este autor. No difiere mucho del de Baena, aunque tiene un carácter más lírico que ¿no? Que el de Baena. Podemos mencionar también, aunque no lo explico mucho, el cancionero de Herberay des Essarts. Si queréis saber cómo se escribe exactamente, buscadlo. Herberay, con y, acabado en Y, des Essarts, perdón la pronunciación. Aquí aparecen algunas figuras nacionales de la época, como el Marqués de Santillana, Juan de Mena, Villalpando, Torrellas, etcétera, de mediados del siglo XV. El cancionero de Palacio, de época de Juan II, también. Y el cancionero general, que lo publica en 1511, ya en el 16, principio, Hernando del Castillo, y es el primero de carácter general que imprime. Sirvió como modelo a diversas antologías posteriores. Reúne las obras de los poetas menores de la corte de los reyes católicos, así como las de los poetas más famosos de las cortes de Juan II y Enrique IV. Estos serían los cancioneros, ¿no? Los principales. Destacamos Baena, Estúñiga y los tres últimos que he mencionado y explicado brevemente. Y vamos ahora al apartado 4, que vamos a titular Grandes poetas del siglo XV. Este apartado no aparece en el título, pero me parece muy muy necesario hablar de estos poetas. Son principalmente dos. Mucha gente ya lo va a saber, pero bueno, voy a empezar por el 4.1, Marqués de Santillana, 1398-1458. Con respecto a su personalidad, podemos decir que en su persona se funden las armas y las letras para hacer de él la encarnación del prototipo del noble letrado de su época. Nos hallamos ahora en una sociedad que valora el ejercicio de las letras, aunque a nivel de élite minoritaria, eso sí. Su obra poética, él mismo, en su obra poética, distingue tres estilos que catalogaba la retórica. El sublime, donde incluye las obras griegas y latinas; el mediocre, que incluye obras en vulgar pero sujeta a reglas; y el ínfimo, que es el de la poesía popular, no sujeta a reglas. Vamos ahora a hablar de sus composiciones líricas, canciones, decires líricos y serranillas. Se han conservado 19 canciones de tema exclusivamente amoroso. En el decir lírico, el tema sigue siendo el mismo, la efusión de la propia pasión amorosa a través de los motivos usuales del amor literario. Dentro de esta poesía de tono menor debemos encuadrar también las serranillas, una composición cortesana de poca extensión y versos cortos. Las serranillas son esencialmente una versión castellana de las pastorelas franco-provenzales. Pasando ahora a los decires narrativos, serían unos 11 poemas
que quizás sean su mayor empeño poético. Son dos los temas que tratan estos poemas. Bueno, dos, más que dos, son dos pero divididos en más. El amor, el destino del hombre, y el destino del hombre se subdivide en la fortuna, que lo define todo, y la fama del hombre. Destacamos el infierno de los enamorados y la comedieta de Ponsa, con C con cedilla. Lo más destacado de esta segunda obra, de esta comedieta, es la aparición del tema de la fortuna, pero no con un aire fatalista, habitual en la literatura de la época, sino como un poder positivo, justiciero y ordenador del mundo. Hablamos ahora de poesía moral y política, donde destacamos los proverbios, que es una colección de máximas y sentencias tomadas de diversas fuentes eruditas, y de la propia experiencia también, del Marqués de Santillana, y vías contra fortuna, vías con B. Y terminamos con los sonetos. A ver, el Marqués de Santillana fue el que introdujo los sonetos en España con los 42 sonetos fechos al itálico modo, aunque los resultados no llegaron a ser decisivos. En la temática amorosa, por ejemplo, no pasó de una imitación fría y distante del petrarquismo y de la poesía idealizante del dolce stil nuevo. Donde encontraremos el triunfo del soneto será principalmente ya con Garcilaso y Juan Boscán, ¿no? Juan Boscán, que fue el que convenció también a Garcilaso, ¿no? En el tema 47 ya expliqué, ¿no?, como en esa protoboda que hubo en Granada conocen a Andrea Navajero, en fin, todo eso ya fue comentado, está en el tema 47, pero el Marqués de Santillana fue el primero que lo intentó, aunque no con mucho éxito. Acabamos así el Marqués de Santillana, pasamos ahora a Juan de Mena, 1411-1456, empezando al igual que con el Marqués de Santillana, de su personalidad, encarnó en su persona el prototipo exclusivo del puro hombre de letras, alejado del mundo de las armas. Por sus versos conocemos los estrechos vínculos que le unieron a personajes importantes de la vida pública y de las letras como Juan II, el propio Marqués de Santillana y Álvaro de Luna. Metiéndonos ahora en su obra poética, tenemos obras menores también, en las que buena parte de su producción de este tipo la ocupan las composiciones amorosas. Otra serie de composiciones que podemos calificar de poesía política y satírica tiene como propósito esencial la exaltación o la crítica de un determinado personaje o la celebración de un acontecimiento concreto. Aquí destacamos La coronación del Marqués de Santillana y El laberinto de Fortuna, una obra muy conocida. En La coronación del Marqués de Santillana, que es un extenso poema de 51 coplas reales, de 10 octosílabos cada una, fue compuesta esta obra para celebrar la victoria del Marqués de Santillana contra los moros en la toma de Huelva. Con respecto al laberinto de Fortuna, es un extenso poema de 297 octavas de arte mayor, compuesto con el propósito simplemente de exaltar la figura de Juan II, todo ello presidido por el poder arbitrario de la fortuna en mayúscula. Aquí Juan de Mena emplea una lengua extremadamente artificiosa e inestable, que tiene como resultado la creación de una lengua extremadamente artificiosa, cuyo ideal reside en el desvío, en el alejamiento de la norma idiomática. En el laberinto de Fortuna, la crítica ha señalado como probables diversos modelos literarios, como el libro cuarto de la Eneida, el Román del Arroz o la Divina Comedia incluso, ¿no?, de Dante. Acabamos aquí, cerramos Juan de Mena, cerramos el apartado 4, donde hemos hablado de Marqués de Santillana y ahora de Juan de Mena. Vamos ahora con el apartado 5, ahora sí volvemos a ese título del tema y lo titulamos Jorge Manrique. Empezamos hablando de su personalidad y decimos que es que hay autores que con una sola obra ocupan un lugar destacadísimo en nuestra historia literaria, y este es Jorge Manrique, que es uno de los más significativos. Nació en 1440, pero hay una fecha que nos es particularmente significativa, que es 1476,
y un lugar, Ocaña, por ser la fecha y el lugar donde moría el padre del poeta, don Rodrigo Manrique, que este hecho pues da origen obviamente a la fama literaria de su hijo al componer las archiconocidas coplas por la muerte de su padre. Pocos años después, en 1479, moría también, ¿no?, Jorge Manrique. La obra poética de Jorge Manrique no solamente está dominada por las coplas y eclipsada por las coplas, pero no solamente son las coplas. Aparte de las coplas, tenemos que comentar algunas obras más. Por ejemplo, las obras menores. La mayor parte de sus composiciones de este tipo pertenece a la habitual temática de los amores, de la poesía cortesana, como ocurre también con Juan de Mena. En los poemas de amor adopta distintas formas de expresión, por ejemplo, el diálogo alegórico en forma de debate, descripción alegórica, del amor como un castillo y un asedio, el juego de preguntas y respuestas, y finalmente la canción y el decir, ya explicada estas composiciones anteriormente. El tema amoroso posee múltiples caras, pero su más constante y mantenida es la del amor cortés. Adentrándonos ahora sí en las coplas, es la obra principal de Manrique y una de las más estimadas de toda la poesía castellana, como todos bien sabemos o deberíamos saber. Empezando con el desarrollo de estas coplas, la construcción conceptual es simple y escasamente original. Los temas no son nuevos y rondaban las preocupaciones ya de la literatura de su tiempo. Lo que sí parece original es la manera de presentarlo, pues lo hace precisamente como ya ha dado y sabido por todos. En la consideración abstracta y reflexiva sobre la muerte, Jorge Manrique prescinde de todo elemento macabro. Desaparece así el tono trágico de la muerte a la que se le da un sentido liberador cristiano. Esta concepción cristiana, característica de la Edad Media, resta viveza al único aspecto que en las coplas revela cierto influjo del Renacimiento, que es la importancia de la fama como premio a una vida virtuosa. Manrique, preocupado esencialmente por sugerir a través de la poesía la imagen de la fugacidad del tiempo, abandona el tono admonitorio y reflexivo y pasa a ejemplificar con casos concretos lo antes anunciado en forma dialéctica, a través del tópico del ubi sum, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos poderosos, ¿no? Todas esas figuras, reyes. Va a ser a través de este tópico donde encuentre la fórmula más eficaz para suscitar la imagen plástica y vigorosa del paso del tiempo. Y la última parte de las coplas será una ejemplificación desde el dolor personal de ser su hijo, ¿no?, de cuanto hasta aquí ha ido discurriendo y que llega hasta la muerte individual y se centra ya en el caso del individual de su padre, ¿no? O sea, primero habla del tempus fugit de manera general, luego del ubi sum, con todas esas figuras importantes, y luego ya se centra en su padre. Así pues, de las coplas 1 a la 13 se considera la muerte en abstracto. Aquí Jorge Manrique exhorta al hombre que vive sumido en el sueño de lo terrenal a que despierte y medite en la brevedad de la vida. De las coplas 14 a la 24 se produce una reflexión sobre la muerte histórica, el ubi sum, y de las coplas 25 a la 40 se representa la muerte concreta de su padre, don Rodrigo. Se observa a través de este esquema, como he dicho antes, ¿no?, cómo Manrique sigue una línea que va de lo general a lo particular, lo que ha sido estimado por la crítica como un gran acierto. Expresándose la muerte de su padre al final, la emoción va creciendo y haciéndose más aguda, con lo que el resultado artístico es superior. Acabando ya con la métrica utilizada en la copla de pie quebrado, y en cuanto a su estilo, uno de los rasgos fundamentales es la supresión de adjetivos vanos para concretarse en el meollo, ¿no?, de lo sustancial, que permite ser entendido por los lectores de otras épocas. Igualmente, escasos y de gran sencillez son los recursos retóricos que emplea. Y fin con Jorge Manrique. Vamos a pasar ahora al apartado 6, titulado El romancero. Como preliminares, 6.1, podemos hablar aquí de la palabra romance como tal. En un principio, romance significaba lengua vulgar, ¿no?, como todos sabemos. No obstante, ya en los siglos XIII y XIV se da el nombre de romance a todo poema extenso escrito para ser leído, no cantado, sino leído. A lo largo del siglo XV
se especializa ya en el sentido actual. Y desde entonces el término romance, aun con algunas vacilaciones procedentes de los usos indicados, se fija para la forma métrica objeto de estudio en este tema. Esa es la palabra romance. ¿Qué más podemos decir así como preliminares? Yo creo que podemos incluir aquí la definición que da Menéndez Pidal en La Flor Nueva de Romances Viejos, justo al principio, ¿no?, del libro. Dice que los romances son poemas épico-líricos, breves, que se cantan al son de un instrumento, ya sea en danzas, corales, reuniones o para el trabajo común. Esa es la definición del gran Menéndez Pidal. Nos podemos quedar con esa definición y a pasar ya a un 7.2, orígenes y fuentes. Son numerosas las teorías sobre su origen que se han barajado a lo largo de los años. Una de las más prestigiosas y que cuentan con un mayor número de partidarios es la elaborada por, ¿quién va a ser? Por Menéndez Pidal. En primer lugar, su teoría habla de que son derivados de cantares de gesta. A lo largo del siglo XIV, como he dicho, se da una decadencia de la cuadernavía, de la épica, de toda la poesía narrativa en general y del empleo del gallego en la lírica culta. Surgen entonces composiciones cortas en las cuales apreciamos un fondo épico y una forma lírica originadas por estas composiciones anteriores. Este romance épico determinaría el asonante en el romance novelesco y en el noticioso, porque se produce un fragmento de una gesta con tiradas de versos monorrimos. En España, además de esta relación de tipo métrico, existe una coincidencia temática con los cantares de gesta. Por otro lado, en la segunda teoría sería la fragmentación, ya no derivación, sino fragmentación pura de la gesta. En la segunda mitad del XV ya no se escribían y poco a poco van dejando de recitarse y son sustituidos los cantares por fragmentos desligados entre sí, en los cuales se desarrollaban algunos aspectos líricos primitivos y pasaba a segundo plano lo narrativo. Estas partes o fragmentos llegan a formar un todo en sí, independizándose de las demás, y se van transmitiendo de boca en boca hasta que alguien finalmente las pone por escrito. O sea, son fragmentaciones de partes que interesaban de la gesta que acaban convirtiéndose en romance. En el 7.3, en clasificaciones del romance, del romancero, según Menéndez Pidal, obviamente, el grande, el mundo poético del romancero se divide en dos grandes unidades, el viejo y el nuevo, romancero viejo, romancero nuevo, al que hay que añadir también un tercer grupo de romances vulgares. El romancero viejo se subdivide en tradicionales y juglarescos. El romancero nuevo se inicia ya en el 16, 1530, y llega prácticamente hasta el 17, 1640, y los romances vulgares alcanzan su auge en los siglos XVIII y XIX, aunque ya existían en el XVII. No son de gran interés literario, pero sí testimonial de una época. Otra clasificación distinta de la anteriormente citada es la de Guillermont, el otro grande de Guillermont, como no, por aquí, quien propone los siguientes grupos: históricos, literarios y de aventuras. Vale, también podemos mencionarnos que a los principales tipos de romances antiguos que han llegado hasta nosotros serían los romances noticiosos, que son algo así como los periódicos de la época, que daban noticias de lo que pasaba, ¿no? Había, por ejemplo, un primer romance, ¿no?, del siglo XIII, a mediados del siglo XIV continuó, ¿no?, destacando aquí, por ejemplo, el romancero de Don Pedro el Cruel, y a comienzos del XV, con la Guerra de Granada, aparecen los fronterizos, ¿no?, que también se narran a menudo desde el punto de vista del enemigo, de los moros, constituyendo los llamados romances moriscos, que también tienen cierto aspecto costumbrista y reflejan la vida en la frontera. Son fruto de la admiración de la cultura musulmana en la España cristiana del siglo XV. O sea, eran los enemigos, pero se veía con admiración la cultura, el modo de vida. No, y hoy en día, pues, por ejemplo, Granada, paseando por sus calles, la Alhambra, los aljibes, ves todo el desarrollo que la cultura árabe trajo y que sigue conservándose en una ciudad como Granada. Preciosa, por cierto. No tanto como Córdoba, pero no está mal. Luego tenemos también los romances heroicos, que no nos sirven como testimonio de la antigüedad del romance en España,
ya que es imposible fijar cuándo se desgajaron de la correspondiente gesta y adquirieron vida independiente. Apenas quedan noticias anteriores a la segunda mitad del 15. La causa, según Menéndez Pidal, es que la moda literaria y cortesana no favorecía este tipo de romances por juzgarlos menos entretenidos que los novelescos. Sin más, simplemente era por desinterés. Junto a estos romances fragmentarios se difunden también los juglarescos, que nunca llegaron a entrar en lo tradicional, aunque fuesen en cierto modo populares. Y terminando con los novelescos, son posteriores a los anteriores, eh, y hay una creación original dentro de estos romances novelescos a los que de Germont denomina de aventuras, ¿no? Como he dicho antes. Y poco más que decir sobre este 6.3, ¿no? Sobre la clasificación. No sé si he dicho antes 7, no, es 6.3, porque estamos en el apartado 6. En el 6.4, el estilo, como características generales de este estilo, tenemos la esencialidad. La esencialidad significa que se elimina lo superfluo, o lo menos artístico, o sea, se elimina como la paja, ¿no? Lo que no sirve, y se va a lo esencial. También tenemos la naturalidad. Al pasar de boca en boca, va adquiriendo aquellos rasgos más en consonancia con el modo de expresarse de la colectividad, ¿no? Más natural. Tenemos también la intuición, lirismo y dramatismo. En lugar de una narración discursiva, se da una visión intuitiva en estos romances, o un diálogo incluso que hace las veces en la composición, de desarrollo. También tenemos una impersonalidad, arte intemporal, perdón, que vence al paso del tiempo, se universaliza la inspiración, aunque no ocurre en todos los casos, este arte intemporal. Y luego tenemos el fragmentarismo. Los romances tradicionales no suelen describir una acción completa, destacan solo una escena en la que se suprimen los preliminares que el oyente ya conocía y se iba directamente al grano, ¿no? A lo nuevo, la novedad. Esto es las características generales. Luego las características dentro del estilo, de la métrica, pues el romance es una composición con un número indeterminado de octosílabos en la que riman los pares en consonante. Que esto podría venir de versos monorrimos de 16 sílabas, ¿no? Cabe preguntarse, ¿no? Entonces, si siempre ha sido así o si vienen de una división en dos de un verso más grande. Y bueno, hay dos teorías, los que dicen que siempre han sido octosílabos y los que dicen que no, que eran, como derivan del cantar de gesta, eran de 16, se parten en dos y por eso riman en los pares, porque como se ha dividido en dos. Otras características del romancero son el estribillo y esa mal llamada paragógica y poco más que decir de la métrica. Vamos a mencionar ahora, en relación con el tema 42, las fórmulas épico-líricas, ya que los romances utilizan algunos recursos épicos heredados de los cantares de gesta, ¿no? Como son los siguientes, que ya mucha gente conocerá, la gente que ha estudiado el tema 42. Una reducción de las descripciones, ¿no? Se iba directamente, como he dicho, a lo esencial. Introducción del oyente en el relato, alusión al oyente. Introducción del recitador y también el realismo. Faltan, sobre todo, los elementos maravillosos e intervenciones divinas. Era todo bastante realista. ¿Qué más se puede decir? Yo creo que ya vamos a ir cerrando con un último subapartado, 6.6, difusión y pervivencia del romancero, o incluso difusión, porque esto puede venir muy bien también como conclusión, ya que se conecta hasta con el romancero gitano de Lorca. Pero si lo preferimos, bueno, podemos decir difusión y pervivencia. Dentro de la península se propagan los romances a regiones de habla originalmente no castellana. En Portugal, sus grandes poetas como Gil Vicente, Camões, etc., hacen reiteradas alusiones al romancero. La expansión de los romances fuera de la península va ligada a la política imperial de Carlos I, pero quienes se llevan un magnífico caudal de romances son los judíos expulsados a finales del siglo XV. En las últimas décadas del XVI tenemos, por ejemplo, a Lope de Vega, que ofrece una poesía religiosa superior en calidad, con sus rimas sacras y su romancero espiritual. Fue también Lope quien percibió la inmensa vitalidad de la poesía heroica y adivinó las posibilidades dramáticas de crónicas y romances.
En el siglo XVIII tiende a olvidarse el romancero por circunstancias literarias e históricas adversas, pero sí que permanece en el pueblo. Todo ello hace posible que el romanticismo, con su revalorización de la poesía popular, traiga el fervor por el romancero. En España contamos, por ejemplo, con el Duque de Rivas y sus romances históricos, pero es en el teatro donde mejor se nota este resurgir con Gil y Zárate y sobre todo con Zorrilla. Y ya en el siglo XX tenemos el romancero del destierro de Unamuno o el romancero gitano de Lorca. Y fin del tema. Como conclusiones, podemos decir, ¿no?, que este tema es una llave, es la clave para entender luego lo que vino, como he dicho antes, ¿no?, como con Garcilaso, con todos los renacentistas, abre camino, supervivencia, como acabamos de explicar, se nota hasta incluso el siglo XX, ¿no?, de este romance, que quien no conoce, podemos destacar la figura de Jorge Manrique, cuyas coplas perviven y se siguen leyendo en la actualidad. Es una de las lecturas obligatorias en muchos institutos, que esto se puede relacionar a su vez pues con todas las competencias, ¿no?, la literaria de la LOE, con la competencia cultural, incluso con la competencia lingüística, porque es todo un conjunto de sabiduría popular, de lengua de la época. Si queremos mencionar alguna competencia clave, que viene bastante bien aquí en la conclusión, pues esa comunicación lingüística, conciencia y expresión culturales, ¿no?, de nuestra cultura, nuestro romance. No hay nada más español y castellano que un romance. Y no mucho más. Vamos ahora a destacar alguna referencia bibliográfica. La que he dicho anteriormente de Azáceta. De Azáceta podemos tener aquí El Cancionero de Baena, que una edición es de Azáceta, y también la Poesía Cancioneril, por otra parte. Esas dos obras. De Guillermont, su historia crítica de la literatura española, de Ariel, esa es una obra mítica. La de La Pesa, que he dicho antes, poesía de cancionero y poesía itineranizante, dentro de la Edad Media a nuestros días, de Gredos. También de López Estrada, que también ha aparecido en algún que otro tema, Introducción a la literatura medieval española, de Gredos. De Menéndez Pidal, su Flor Nueva de romances viejos. De Rodríguez Puertolas, poesía crítica y satírica del siglo XV. Incluso una obra aquí de Salinas, ¿no?, Jorge Manrique o Tradición y Originalidad. Y poco más. Si queremos también una de Salvador, la poesía cancioneril, El Cancionero de Estúñiga, de la editorial Alhambra. Y ya está, con eso es más que suficiente. Cerramos aquí el tema 45.